Continuando con la serie de masterclass impartidas por mí y que todas están relacionadas con estrategia empresarial, dirección estratégica, hoy vamos a ver alguna aplicación práctica teórica sobre cómo configurar la empresa. Es decir, qué criterios elegir a la hora de empezar a plantear y a implantar una determinada estrategia empresarial. He elegido tres. Bueno, realmente vamos a ver las dos primeras, diversificación e integración vertical, porque valen igualmente también para una estrategia internacional. Diversificación, ¿qué implica? Pues que no es conveniente, no es prudente trabajar en un solo sector o en un segmento de un sector. ¿Por qué? Porque el entorno competitivo actual es tan fuerte que uno se puede encontrar con sorpresas que no había planeado o no había previsto y con cambios muy rápidos. Por otro lado, también, la intensidad competitiva actual aconseja, o digamos, lo que cada uno hace es realmente intentar centrarse en lo que uno conoce, en lo que conoce bien, en el mercado que conoce bien, en una especialización. Es decir, estamos en dos alternativas, o diversificar o, digamos, especializarse. Y vamos a ver algunos comentarios relacionados con la diversificación. ¿Qué significa diversificación? Implica diversificar el riesgo y conocer a fondo los mercados en los que se compite, con lo cual estamos intentando relacionar ambos aspectos, la diversificación en cuanto a riesgo y la especialización en cuanto a los mercados en los que uno compite. Realmente es necesario, casi siempre suele ser necesario, hay una necesidad de diversificar para que mi empresa pueda ser estable, es decir, por aquello de no tener todo el riesgo en un mismo segmento, en un mismo sector. Ese es el éxito de los conglomerados, de los holdings, que realmente controlan negocios totalmente dispares entre sí. ¿Qué ventaja tiene la diversificación? Que ofrece seguridad ante variaciones poco previsibles en el entorno. ¿Por qué? Porque es muy difícil desarrollar nuevos productos o entrar en nuevos mercados cuando el negocio básico de la empresa no funciona. Si yo me estoy dedicando, a fabricar muebles, difícilmente voy a poder entrar en complementos de decoración porque no acabo de conocer el negocio. Además, es posible obtener una situación, o puede haber una situación en la que los beneficios de la empresa puedan provenir de negocios totalmente distintos. Es decir, yo puedo estar en construcción, puedo estar en inmobiliaria, que son negocios relacionados, pero puedo estar en tratamientos de aguas residuales o puedo estar en multimedia, que son negocios totalmente distintos. ¿Cuál es la máxima, la filosofía que impera en la diversificación? La voluntad de seguir creciendo por encima de lo que permite un mercado que realmente ha madurado. ¿Cuándo yo empiezo a diversificar? Cuando mi mercado está maduro. Tengo que buscar otros mercados en los que yo pueda aplicar la experiencia anterior para entrar en otro segmento del mercado. Es decir, tengo que buscar nuevas alternativas en las que invertir los beneficios del negocio actual que aseguren el sostenimiento del crecimiento. Por lo tanto, eso implica mantener o intentaría mantener el nivel de beneficios ya alcanzado. En una empresa diversificada hay una serie de criterios a tener en cuenta y a considerar. Por un lado es la descentralización en la toma de decisiones. Un holding, un conglomerado de empresas, cada una de las empresas tiene autonomía absoluta, para poder tomar sus decisiones. Lógicamente, yo como director del holding tengo que establecer sistemas de control adecuados y además definir unos criterios de reparto de los fondos de la empresa para desarrollar en los distintos negocios. ¿Con qué finalidad? Para optimizar el resultado global de la empresa.
Por lo tanto, la clave, la dificultad, el criterio es definir claramente en qué negocio tengo que poner énfasis, dónde me tengo que focalizar. Para eso se utiliza una herramienta muy útil que es la dirección de cartera. La dirección de cartera permite maximizar el beneficio conjunto de la cartera de negocio de la empresa, del grupo, del holding, del conglomerado. Y además facilita el poder establecer un orden para la optimización de toda la cartera. Eso implica que dentro de ese orden, dentro de esa prioridad, hay que saber dedicar más esfuerzo a negocios que tengan mejores perspectivas futuras de ganar dinero. Y por otro lado, los negocios menos interesantes hoy pueden llegar a financiar los posibles negocios futuros. Se trata de una especie de curva de crecimiento de los distintos negocios de la dirección de cartera diversificada. La dirección de cartera es una responsabilidad de la alta dirección de la empresa, única y absoluta. Por un lado, requiere la verificación de las fortalezas y debilidades de la actual cartera de negocio, de dónde estoy, y por lo tanto empezar a ver hacia dónde quiero diversificarme. ¿Eso qué significa? Definir las prioridades para la distribución de recursos entre los futuros posibles negocios. Y además, una vez identificadas estas oportunidades, comenzar a ver en cuáles voy a desinvertir o ver en cuáles voy a entrar para poder diversificar. Es decir, tengo un negocio central, que una empresa inicial, que puede ser la fuente de diferentes negocios. Tengo que hacer un buen análisis para ver qué parte de este negocio actual voy a desinvertir, por lo tanto, con este dinero voy a invertir en diversificar en otros negocios. El análisis de cartera precisa de un análisis concreto de cada uno de los negocios futuros posibles con dos criterios. Analizar factores externos que me determinen las oportunidades y amenazas del sector en el que quiero competir y analizar factores internos para ver cuáles son las fortalezas y debilidades actualmente y tenerlo en cuenta de cara al futuro. Después de definir todas las propuestas correspondientes, es decir, una vez que yo he hecho un análisis y veo cuáles son las estrategias posibles corporativas, cuáles son las estrategias de negocio, cuáles son las estrategias funcionales, es cuando me tengo que empezar a focalizar y a definir el mayor esfuerzo para ver cómo voy a asignar recursos. La clave de una buena dirección de cartera es saber asignar recursos que siempre son limitados entre las distintas posibilidades que he detectado. ¿Con qué finalidad? Para poder atender a un amplio conjunto de requerimientos y de necesidades que van a venir de los distintos niveles de la organización, tanto digamos de la empresa madre, de la casa central, como de las otras empresas que están formando, van a formar parte del holding. Los conceptos básicos, si hablamos de dirección de cartera, los conceptos básicos a relacionar y a tener en cuenta desde el punto de vista de la gestión son, por un lado, la lógica financiera. Es decir, tiene que haber una lógica en el holding, una lógica financiera corporativa para poder planificar la estrategia corporativa. Entendido que cartera es, al final, un portafolio, es una planificación del portafolio de los distintos negocios que tengo. Por otro lado, si estamos yendo de lo general a lo particular, la lógica financiera corporativa, la planificación estratégica corporativa y luego entrar en la correspondiente estratégica de la unidad de negocio en la que estoy analizando las distintas unidades de negocio y luego el correspondiente presupuesto de inversiones que quiero plantear en esos distintos negocios y las expectativas de retorno que yo espero tener, retorno de la inversión en los diferentes negocios que estoy analizando en mi dirección de cartera. Dentro de las estrategias básicas para la dirección de cartera hay distintas matrices, que generalmente son casi siempre conocidas por todos y por todas. Por un lado, la matriz atractivo del sector, fortaleza de negocio.
Otra matriz es crecimiento, participación del mercado, la matriz del ciclo de vida, la nueva matriz del Boston Consulting Group y la matriz de rentabilidad. Criterios, como estamos hablando de factores externos y externos, vamos a dar un criterio amplio para cada una de las matrices, qué aspecto habría que tener en cuenta. En la matriz crecimiento-participación, el factor externo generalmente es el potencial de crecimiento del mercado y el factor interno es qué participación relativa tiene mi empresa en ese mercado concreto. En la matriz atractivo del sector, fortaleza del negocio, los factores externos serían, por un lado, ver cómo puedo cuantificar el atractivo global del sector, tanto con los factores estructurales críticos como por el modelo de las 5 fuerzas, y en los factores internos, detectar cuáles son las fuentes de ventajas competitivas, tanto los factores críticos de éxito como las basadas en la cadena de valor. Si hablamos de la matriz del ciclo de vida, el factor externo sería la madurez del sector y el factor interno, cómo voy a medir de modo global la posición del negocio, qué posición tiene mi empresa en ese negocio concreto. Si hablamos de la nueva matriz BCG, del Boston Consulting Group, el factor externo son los modos de competir, qué oportunidades hay para la diferenciación, y el factor interno es el tamaño, el sostenimiento de la ventaja competitiva en esta nueva situación. En cuanto a la matriz de rentabilidad, los factores externos serían el potencial de crecimiento del mercado y el coste de los recursos a largo. Y los factores internos serían la rentabilidad y la generación de caja. Estas serían las distintas matrices. ¿Cuáles serían entonces los criterios a la hora de ver si esta diversificación tiene lógica estratégica? Por un lado, que el negocio sea estructuralmente atractivo, que merezca la pena, que genere valor, que haya un potencial de generación de valor, de rendimiento, etcétera, que la barrera de entrada no sea tan alta o tan cara o tan difícil que al final anule los posibles beneficios futuros, que al final entrar en un sector tiene un coste, pero que no sea tan alto que me impida obtener beneficios. Y por otro lado, como criterio, sería buscar nuevos negocios en los que debido a las otras actividades que yo pueda tener, las barreras de entrada resulten especialmente bajas. Es decir, por seguir el ejemplo que ponía antes de la fabricación de muebles, si yo conozco el sector mueble, no me va a ser complicado entrar en el sector con complemento o tema de decoración, con lo cual tengo una facilidad de entrada por venir de un segmento dentro de ese sector. Con estos criterios, si se cumplen y si se consiguen tener en cuenta, la empresa se va a encontrar en un nuevo negocio que puede dar beneficios no excesivamente bajos, es decir, muy altos, en comparación con la inversión que yo he tenido que realizar. Si consigo analizar un buen sector, que la barrera de entrada sea relativamente baja y yo conozco el negocio, puedo acceder rápidamente con todos los canales de distribución, no hay excesiva economía de escala, ni economía de alcance, ni barreras de movilidad, pues yo puedo llegar a obtener, si lo gestiono bien, unos beneficios muy atípicos, muy altos, en comparación con la inversión que he tenido que realizar, y este sería prácticamente casi el único modo de obtener una alta rentabilidad. Es decir, se trata de buscar barreras débiles o agujeros en las barreras. Y esa es la mayor dificultad. ¿Cómo puedo hacer para encontrar esos agujeros en las barreras? Pues, por un lado, intentando compartir actividades dentro de holding de la diversificación, compartir actividades de la cadena de valor. Es decir, que las nuevas empresas puedan estar amparadas, por ejemplo, por la misma marca corporativa.
por la misma identidad corporativa, o que puedan utilizar la misma red de distribución. Es decir, se trataría en la medida de lo posible buscar ahorro de coste, por eso antes hablaba de economía de escala, economía de alcance, etcétera. Se trataría de compartir recursos, que no haya mucha dificultad de pasar de un segmento a otro dentro del mismo sector, que consiga rápidamente economías de escala, aunque sea solamente por compartir la misma red de distribución. Y sobre todo, además, por intentar encontrar interrelaciones. Es decir, si yo estoy en una determinada posición competitiva y consigo entrar en otra nueva posición competitiva, estoy mejorando, con la sinergia de ambas, estoy mejorando mi posición competitiva en el sector. ¿Por qué? Porque entro con otra empresa que al final la acaba reforzando y el refuerzo es mutuo. Pongo un ejemplo muy clásico en España. Digamos, una de nuestras empresas de bandera es el Zara, es el grupo Inditex. ¿Qué es lo que hace el grupo Inditex? Realmente ha ido entrando en segmentos de mercado muy próximos. Moda para mujer, moda para hombre, moda para niños, y ahora ha entrado en temas relacionados con el hogar. Realmente son complementos, pero se aprovecha de la misma red de distribución, del mismo tipo de clientela, todas sus tiendas están ubicadas muy próximos, tiene ahorro de coste, consigue compartir recursos, tiene economía de alcance, es decir, comparte actividades de la cadena de valor. Es verdad que las marcas son distintas, pero la red de distribución es la misma, con lo cual el ahorro de coste es realmente impresionante. Y como está muy próxima y han generado una marca conjunta como grupo, como empresa, todo el mundo sabe que pertenecen al mismo grupo, genera muchas economías y un ahorro de coste importante. Esa sería una opción en cuanto a la diversificación. La otra opción, a la hora de configurar la empresa, se basa en la integración vertical. Como sabéis, la integración vertical es: yo estoy en determinados escalones eslabones dentro de un sector. Por ejemplo, en cualquier sector hay proveedores, hay fabricantes, hay mayoristas, hay detallistas y está el consumidor final. Una integración vertical puede ser hacia abajo, aguas abajo o hacia adelante. Es decir, yo soy un fabricante y compro una cadena de tiendas y estoy integrándome verticalmente hacia adelante. Estoy controlando dos eslabones de la cadena de valor. O soy alguien que está distribuyendo un producto y me integro verticalmente hacia atrás o aguas arriba, comprando una fábrica o montando una fábrica. ¿Qué finalidad tiene la integración vertical si hablamos de configurar la empresa? Tiene una gran ventaja, que es poder controlar distintos eslabones de la cadena de valor. ¿Con qué? O sea, ¿con qué objetivo? Pues esencialmente para potenciar el negocio básico de la empresa. Yo fabrico y antes distribuía a mayoristas y ahora monto mi propia red de tiendas. O yo distribuyo y ahora tengo mi propia fábrica, ya no tengo que comprar a otros. Es decir, me permite potenciar el negocio básico de la empresa. ¿Para qué? Esencialmente para reducir costes. Costes de suministro, costes de distribución, costes de alquiler, costes de materias primas, y por lo tanto permitir capturar ahorros tecnológicos. Puede aplicar la misma tecnología o desarrollo una nueva tecnología basada en la que tengo y me permite tener reducciones de costes importantes compartiendo recursos, digamos, por economías de alcance. Y tiene una doble opción. La puedo plantear como estrategia defensiva. Están entrando un montón en la integración vertical hacia abajo. Están entrando un montón de nuevos competidores en la misma línea de productos que yo vendo en mi tienda. ¿Qué hago? Monto una fábrica o compro una fábrica para tener un ahorro en costes de fabricación y el margen absorberlo yo. O en sentido contrario, yo soy un mayorista que tiene una cadena de distribución, también aparecen nuevos competidores, entonces planteo una estrategia ofensiva. Me convierto en fabricante.
y así, digamos, consigo compensar. En cualquiera de los dos sentidos, integración vertical hacia adelante o integración vertical hacia atrás, es un buen sistema para configurar la empresa, utilizando una estrategia de integración vertical. ¿Cuáles son los inconvenientes en una integración vertical? Que pongo el ejemplo de fabricante y cadena de tienda, que yo posiblemente no tenga mucha experiencia en el negocio nuevo, lo que es vender en tienda, pero sí conozco el negocio porque yo lo estoy vendiendo a las tiendas. ¿Qué también inconveniente hay? Una cierta pérdida de flexibilidad. ¿Por qué? Porque yo antes era un experto en fabricación, ahora tengo una gran red de tiendas y ya no puedo ser tan flexible como antes para dar servicio a cualquier cliente. Ahora tengo que cumplir unos requisitos para vender en mis tiendas. Por otro lado, puedo perder el control sobre los suministros. Volvamos ahora al ejemplo de integración hacia atrás. Yo soy un mayorista y compro un fabricante, pero caray, estoy dejando de lado a otros fabricantes posibles, con lo cual también puede tener un inconveniente. Y en cualquiera de los dos casos pueden haber una cierta disparidad de criterios con los clientes. A mí antes se me conocía por un tipo de producto o por un tipo de marca, y si no lo hago bien, puedo, digamos, descolocar a los clientes. ¿Cuáles serían, igual que hemos comentado, los criterios para una diversificación? ¿Cuáles serían los criterios para una integración vertical? Por un lado, hay que determinar ciertamente y con bastante exactitud las ventajas reales de la integración. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los dos casos, integración hacia atrás o hacia adelante, me cuesta mucho dinero. La inversión es muy alta, son empresas distintas, culturas diferentes, hay que coordinar las actividades de la cadena de valor y por eso el segundo punto que aparece es que hay que aquilatar muy bien los costes reales de la integración. Muchas empresas plantean, en vez de una integración vertical hacia adelante o hacia atrás, lo que plantean es una fusión o una adquisición, que es una integración horizontal. Yo crezco creciendo en mi sector, yo crezco comprando o fusionándome con un competidor, con lo cual voy mucho más rápido. Es verdad que la inversión muchas veces es más costosa, pero mi know-how del sector es mucho más rápido. Y otro modo de intentar atenuar o disminuir el tema de las desventajas, que son altas muchas veces, es hacer una integración escalonada. Tengo una fábrica, monto un par de tiendas en una ciudad, hago una experiencia piloto, monto ahora 4 en otra ciudad y así voy integrándome escalonadamente. Es más fácil hacerlo en integración vertical hacia adelante porque yo puedo planificar mi crecimiento que en integración vertical hacia atrás. Yo tengo al final que acabar comprando una fábrica y eso es sensiblemente más costoso. Como decía al principio, solamente he hablado de diversificación y de integración porque ambos aspectos, ambos tipos de estrategia de crecimiento me valen también para una estrategia internacional. Es decir, uno de los modos clásicos de internacionalizarse es diversificar actividades. En un país vendo un tipo de producto, en otro país puedo vender otro tipo de producto o servicio diferente. Lo mismo con integración vertical. Yo puedo comprar una fábrica en un país y comprar una cadena de tiendas en otro. La estrategia sigue siendo la misma. Los criterios para la diversificación con las matrices correspondientes son idénticos, los criterios para la integración también son similares, con lo cual son dos tipos de estrategias, repito, de crecimiento que me permiten configurar la empresa no solamente en entornos nacionales, sino también en entornos internacionales.